José Barrio y les voy a hablar sobre qué es la comunicación. La comunicación, según Duarte, desarrollo del concepto y la caracterización de la comunicación con base en Merleau-Ponty, el cual denomina el acto de comunicar en el encuentro de fronteras perspectivas, siendo que al otro y su conciencia solo se puede acceder porque también el hombre es un ser cultural. La interacción entre el ser humano cultural situado y los objetos culturales propician el desarrollo de los motivos y percepciones de uno con otro, que captan y creen entendimientos comunes en los cuales el lenguaje promueve el diálogo entre la conciencia. Una epistemología de la comunicación pasa por tratar de captar lo que se da en el proceso del encuentro de planos cognitivos. Observa que el movimiento es lo más importante y que los elementos emocionales son volátiles del mismo momento, tienen su propia razón, participan de la comunicación, pero solo pueden ser percibidos en cuanto transitan. López, 2003, página 53. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es el sistema de signos orales o escritos que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo. El lenguaje es lenguaje y el habla. El lenguaje, por su parte, es la capacidad de todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos para expresarse nuestros pensamientos. Finalmente, el habla es la manifestación oral de la lengua. Trastorno del habla. Un trastorno del habla o lenguaje se refiere a los problemas de la comunicación u otras áreas relacionadas tales como las funciones motoras orales. Estos atrasos y trastornos varían desde simples sustituciones de sonido hasta la inhabilidad de comprender o utilizar el lenguaje o mecanismo motor oral para el habla y alimentación. Un trastorno del habla es una afección en la cual una persona tiene problemas para crear o formar los sonidos del habla necesarios para comunicarse con otros. Los trastornos para comunicarse son trastornos de los articulatorios, trastornos fonológicos, falta de fluidez y trastornos de la voz. Estos son los trastornos comunes del habla. Los trastornos del habla son diferentes de los trastornos del lenguaje en los niños. Los trastornos del lenguaje se refieren a alguien que tiene dificultades con lograr comunicar significado o mensaje, otro lenguaje expresivo. Entender el mensaje proviene de otro lenguaje receptivo. Tipos. Existen diferentes tipos de trastornos relacionados en el lenguaje. Disfaxia. Supone la presencia de unas capacidades en la comprensión y expresión del lenguaje en los niños con un nivel de inteligencia propio de su nivel de desarrollo. El trastorno de fonológico o dislalia. Se producen diferentes errores en las articulaciones de las palabras. Disfemia. Tartamudez o trastorno de la fluidez de inicio en la infancia. Se trata de un trastorno centrado en la ejecución del habla, concentradamente en la fluidez y el ritmo. Disartria. Se manifiesta como una dificultad para articular palabras debido a un problema neurológico que provoca que la boca y los músculos que emiten el habla no presenten el debido tono muscular y por tanto no respondan correctamente. Disglosia. La disglosia es una dislalia orgánica producida por alteraciones morfológicas que impiden o dificultan el uso normal del lenguaje y la correcta pronunciación. Un ejemplo, lo encontramos en las personas con labios leporinos o con
malformaciones faciales. También es considerado un tipo de dislalia orgánica. Trastorno de la comunicación social. Eh, También llamamos trastorno de la comunicación social el trastorno de la comunicación gramática. Se basa en la existencia de las dificultades a la hora de usar el lenguaje de una manera adecuada al contexto. No hay problema en comprensión ni en emisión, pero sí a la hora de emplear el lenguaje correcto en el momento correcto. Afasia y disfasia. Las afasias son todas aquellas alteraciones en las que se produce la pérdida o dificultad para producir o comprender o repetir el lenguaje debido a la existencia de la lesión cerebral, estando dicha habilidad ya adquirida anteriormente y produciéndose la déficit solo después. Dislasia y alexia. Uno de los trastornos del lenguaje más conocido, pero este caso del lenguaje escrito de la dislasia es la dificultad para la lectoescritura, en el que el sujeto tiene problemas para comprender lo que lee o realiza o la acción de leer. Las letras se mezclan y se realizan situaciones o emisiones y traslaciones se enlazan entre lecturas y por lo general existen dificultad para comprender lo leído o lo citado. Hiperlexia. Este problema se caracteriza por una gran habilidad para la lectura rápida, pero por lo general con poca comprensión y retención del material leído. Disgrafía o agrafía. Se entiende por disgrafía o dificultad para producir lenguaje escrito, existiendo problemas a la hora de codificar y generar letras, palabras o frases. Disortografía. Un problema en el que es un problema en el que el principal déficit se da a la hora de escribir correctamente el contenido del mensaje que queremos producir o transmitir. A veces también se denomina disgrafía, dislexia. Se producen errores en la escritura que afectan el trazo correcto de la gráfica según las normas ortográficas. Glosolalia. Uso del lenguaje inventado por partes de sujeto, siendo incomprensible para los oyentes, en el que se generan términos nuevos a la vez que existen agramatismo. Taquifemia. Trastorno del habla en el que el sujeto habla de manera excesivamente rápida hasta el punto que se produce una fuga de palabras y continuos errores, derivados de la gran velocidad a la que se habla. Trastorno de la mímica. Aunque por lo general no se consideran como un trastorno del lenguaje, lo cierto es que a nivel del lenguaje no verbal, la mímica puede ser un elemento fundamental de la comunicación. La disminía supone la falta de cohesión entre lo expresado y lo pensado en sentido. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado este pequeño aporte. Muchas gracias.